que avisar antes. Entonces, para la grabación, vamos a repetir desde allí. Para que una relación sea función, deben cumplirse dos condiciones. Una condición de existencia, que dice para todo X que pertenece a, todos los elementos que están acá deben estar relacionados, o debe existir, tiene que haber alguien acá al cual le llegue la flecha. Todos los elementos de acá tienen que estar. Si acá hay un elemento que no lo relaciona a nada, no me interesa. A mí me interesa que los que están acá salgan todos una flecha. Si hay alguno que no le sale una flecha, no cumple la condición de existencia. A ver, don Vega. Decimos entonces que la otra condición es la condición de unicidad. Dado el par XY y el par XZ, se debe verificar que Y es igual a Z. O sea que si tengo el X con el Y y el X con el Z, estos dos deben ser iguales para transformarse en una sola flecha. Por ende, si sale dos flechas y un elemento del conjunto de partida, ya no cumple la condición de unicidad. Tiene que salir una sola. Entonces, reiterando la definición que dimos hace un rato, que decías de la secundaria, de una relación entre dos variables tal que a X le corresponde una y solo una, me está diciendo una sola flecha. Si yo les doy igual a la raíz cuadrada de X, como una relación, digo, a ver, si X vale 4, ¿cuánto vale? Que sería, acá están los X, ¿sí? Y se relacionan con los Y a través de esta fórmula. Entonces, ¿cuánto vale la raíz de 4? Y ahora yo les pregunto a ustedes. 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces la raíz de 4 es 2 y la raíz de 4 es menos 2. ¿Esta es una función? No, porque no cumple la condición de unicidad. No cumple con esta condición. Ahora, si trabajamos de reales en reales, ¿qué significa? Que la función que yo pretendo tiene que ser de reales en reales. O sea, el conjunto A debe pertenecer al conjunto, o sea, todos los elementos que hay acá pertenecen a los números reales. Entonces, todos tienen alguna imagen. Por ejemplo, yo les pongo ahora menos 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 1? No existe. Si ustedes ponen la calculadora, raíz cuadrada de menos 1 les va a dar error. ¿Por qué? No hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 1. Siempre que esté elevado al cuadrado da positivo. Entonces no hay ningún valor negativo que le pueda poner acá. Este no está relacionado con nadie. Se cae. Como no tiene una imagen, no está relacionado con alguien en el conjunto B, no cumple la condición de existencia, porque dice que todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con los elementos, o sea, del conjunto B o conjunto de llegada. Esta es la peor de todas. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Para que cumpla la condición de existencia, para que tengo que eliminar todos los negativos. Es muy fácil. ¿Qué hago si quiero eliminar todos los negativos? Le pongo acá todos los reales positivos. O sea que en el dominio solamente voy a elegir números positivos. Por lo tanto, siempre voy a poder sacar la raíz. Siempre voy a tener una imagen. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 10, raíz de 1,3. Todos van a tener una imagen. Cumple con la condición de existencia. Ahora, ¿cumple con la condición de unicidad? No, porque yo elijo un positivo que es el 4 y la raíz de 4 vale más 2 y también vale menos 2. Entonces, ¿qué hago para que haya una sola flecha? Elimino todos los valores negativos de la raíz. Entonces digo, es solamente la raíz positiva de x. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 4. Elimino el menos 2. Entonces me va a quedar, elimino el menos 1 porque elimino todos los negativos. Entonces todos los valores positivos solamente utilizo la raíz positiva.
La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces el trabajo real es positivo en real positivo. ¿Para qué? Para que cumpla con las dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo sencillo y de una función que vamos a trabajar mucho, una relación, en principio sería la relación R1 de reales en reales, tal que la función diga igual a 1 sobre X. Entonces, si X vale 1, 1 sobre 1 es 1. Si X vale 2, un medio. Si X vale 3, un tercio. Para cada valor de X obtengo un valor de X. ¿Puede ser que haya dos valores? No. Cumple la condición de unicidad. Porque no aparecen dos imágenes. Pero, ¿qué pasa con el 0? O sea, yo voy a asignar de este conjunto A, que son todos los reales, del conjunto B, que son todos los reales, es decir, si X vale 1, al 1 le corresponde el 1. Si X vale 2, al 2 le corresponde un medio. Y así voy a seguir 3, 4, 5, infinitos valores. Pero, que a alguien se le haya ocurrido poner el 0, y 1 sobre 0, no existe. Voy a la calculadora, pongo 1 sobre 0 y me da error. La división por 0 no existe. No existe. Después vamos a ver que hay una tendencia, pero la división por 0 no existe ni existirá, por lo menos hasta donde nosotros hemos llegado y de lo que conocemos, no hay solución para la división por 0. Entonces el 0 no tiene imagen, no cumple la condición de existencia. Para todo X, para todo valor que esté acá en el conjunto de partida, en el dominio, debe existir un I. El 0. ¿Existe el I? No, porque 1 sobre 0 no existe. Entonces ahí decimos, no es función. No es función. ¿Por qué no es función? No cumple la condición de existencia. Sí cumple la condición de unicidad. Obviamente, lo vamos a remarcar, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debe cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. No es que con que cumpla uno ya está. Debe cumplir la condición de unicidad y debe cumplir la condición de existencia. No digo la condición de unicidad o la condición de existencia. No digo el I con el O tiene dos sentidos totalmente distintos. El I viene de conjunción, los dos conjuntamente, y el O viene de disyunción, es una cosa o la otra. Eso no debe ocurrir. Siempre las dos condiciones para definir que una función, que una relación, sea función. Si no cumple esas dos condiciones, no es función. Ahora, la tarea nuestra es definir el dominio, qué valores le vamos a dar reales, para que sí sea función y podamos trabajar. Si no decís, che, listo, esa relación es función, no hago nada. Porque nosotros vamos a trabajar con funciones. Entonces vamos a tener que darle a la función el verdadero sentido de lo que es el dominio de la función. Entonces allí va a aparecer una forma simbólica de expresar de que cada función, así como yo escribí esa que está allí, entonces una vez que cumpla las condiciones, nosotros tenemos que definir el dominio y el recorrido, el dominio y el codominio. O sea, tenemos que tomar y decir, por ejemplo, para esa función, si yo quiero que la función sea de reales en reales e y igual a 1 sobre x, yo tengo que definir que el dominio de la función f de x son los x tal que x pertenecen al conjunto de los reales, pero tengo que eliminar el 0. Y x distinto de 0. Ahí definí el dominio para que esa relación sea función. Entonces acá le podemos poner que esta relación de reales en reales es igual a 1 sobre x. Para que sea función tiene que ocurrir esto.
el recorrido de la función f de x van a ser los y tal que y pertenecen a los reales y ninguna otra condición más. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar todos valores positivos, negativos, reales, racionales, irracionales. Cada vez que asignemos un valor vamos a tener otro diferente. Ahora, esto graficado en un sistema de ejes coordenados cartesianos implica que toda relación transformada en función, lo que ustedes ya saben, van a ser una tablita de valores. ¿Qué valores le van a dar a X? Lo que me permite el dominio, o sea, todos menos el 0. Obviamente no tenemos la posibilidad de asignar infinitos valores. Vamos a asignar algunos y por tendencia vamos a decir cómo es la gráfica. Entonces, cuando x vale 1, 1 dividido en 1 es 1. Entonces, para x que vale 1 y vale 1, tengo 1. Para x que vale 2, y vale 1 medio. Entonces, para x que vale 2, y vale 1 medio. Acá está el 1 medio de y, acá está el 2 de x, le corresponde este valor de y que es 1 medio. Y luego para 3 le va a corresponder 1/3, y así voy a tener valores que van a ir acercándose al eje de la x. Ahora, si x vale 1 medio, voy a tener el cociente de 1 dividido en 1 medio. Y van a ver que el resultado les da 2. Entonces, para 1 medio, el resultado es 2. Sigue subiendo. Para 1/3, 1/4, 1/5 va a dar 3, 4, y esto va a seguir subiendo. Para 0, no lo puedo dar porque lo inhibe allí esa condición, entonces x tiene que ser distinto de 0. Le puedo dar el valor menos 1. Entonces, cuando vale menos 1, y vale menos 1, porque es 1 sobre menos 1, entonces para menos 1 vale menos 1, para menos 2 va a valer menos 1 medio, y se va a repetir un poco la forma de la curva, y luego acá va a tender hacia abajo, pero para 0 no hay función, no hay ningún elemento que lo relacione al 0. Esa sería la gráfica de una función que como relación la hemos transformado en función si acotamos el dominio y el recorrido. El dominio y el recorrido ahora son para nosotros cuestiones puramente matemáticas o intramatemáticas, pero para la aplicación de las funciones a la vida real, a otras ciencias, el dominio es qué valores puede tomar la variable. O sea que si yo estoy trabajando con plata y no existe la plata negativa, sí podré poner un negativo en algún momento, decir, bueno, todo lo que me deben es negativo, o sea que es una convención de aceptar cuál es el dominio de la variable según el tipo de variable. Si hablamos del tiempo, y el tiempo es positivo, no podemos hablar de un tiempo negativo. Y me dicen, bueno, ¿y qué pasó ayer, antes de ayer? ¿Eso es un tiempo negativo? No, no, es un tiempo pasado que yo en el gráfico tendré que ir desde el 0, en el eje X tendré que ir desde el 0 en adelante, no puedo trabajar con tiempos negativos. Entonces el 0 será la creación del universo. Y yo estoy en el año 2020 después de Cristo. Pero también está la posibilidad que estén todos los números anteriores a Cristo, que vaya a saber cuáles son. Pero igual tengo que definir el dominio. Así como dentro de la raíz no podía darle valores negativos, al tiempo, por ejemplo, como aplicación en la física, no se le puede dar valores negativos. Y así van a encontrar muchas variables en función de que, si estamos trabajando con temperaturas, hay temperaturas negativas. Por ejemplo, si uno va a Tierra del Fuego, a la Antártida, va a estar en menos 25, menos 30 grados, como si nada. Y la temperatura no valores negativos. Pero alguien inventó otra escala, que es la escala absoluta, la escala Kelvin, y los grados en Kelvin no son negativos. O sea, el 0 de la escala de Kelvin es el menos 273 grados. Temperatura que no hemos llegado nunca todavía. El laboratorio está tratando de llegar, se ha llegado hasta menos 260 y pico de grados. En un laboratorio en condiciones extremas. Pero esa escala no tiene valores negativos. De escala Kelvin
no trabaja con valores negativos. ¿Y por qué se le inventó? Para no trabajar con el 0, para no dividir por 0. Porque la expresión 1 sobre X, si esto fuera una temperatura y hacen 0 grados, cosa que es muy común en un laboratorio llegar al 0, y la división por 0 no existe. Entonces, para no trabajar con el 0, ¿qué hicieron? Eliminaron y cambiaron la escala. Algo bastante sencillo de interpretar. Nosotros tenemos una escala donde tenemos el 0 grados centígrados, y esta sería la escala Celsius. En esa escala Celsius inventaron los grados Kelvin, entonces el 0 este significa 273 grados Kelvin. Y hacia abajo, allá abajo el 0 de ellos significa el menos 273 grados centígrados. Y estos serían 0 grados Kelvin. Este 0 no existe. No hay forma de llegar. Y se supone que cuando lleguemos al 0 será la antimateria, será no sé qué, los electrones no darán más vueltas, se pegarán al núcleo, las moléculas se desintegran. No sabemos. Pero sí los científicos han determinado que ese es el límite, el extremo inferior, menos 273 grados. A partir de acá son todos positivos. Entonces, nunca van a interferir acá y decir que si vale 0, cosa que es muy común en nuestra escala, esto no existe. Aparte de esta escala hay otra escala más, hay otra escala como la escala Fahrenheit, que es la que usan los norteamericanos, una escala que para nosotros el 0 creo que corresponde a 12 grados en la escala Fahrenheit. Entonces, cuando hablamos, tienen otra numeración. Y, por ejemplo, ustedes compran un aire acondicionado y les da en otra escala, lo quieren disminuir y no baja de los 64 grados. Sí, una locura estemos 64 grados. Pero no, el 64 grados equivale al 16, 17 grados nuestro. No baja más porque es nuestro límite en poner un aire en 16, 17 grados. Entonces la escala tiene otra numeración en otra escala. Esta es más fácil porque se corresponde en un grado a 1. Entonces, esta es la que se usa en el sistema internacional, no se usan los grados. De eso me acuerdo de una anécdota impresionante. En un profesorado, creo que en el profesorado, no vamos a decir qué profesorado, pero en un profesorado, una chica leía un enunciado, entonces decía, bueno, la temperatura llega a 0 ceritos C. Le llamó la atención al profesor, ¿a qué llega? A 0 ceritos C. Ese 0 ceritos C, ella no interpretaba que decía 0 grados centígrados o 0 grados Celsius. Entonces lo leía como lo veía, 0 ceritos C. Eso nos quedó para reírnos un poco porque a esta altura de la vida alguien sabe que estamos hablando de grados todo el día, ve la televisión, ve la temperatura, uno ya está acostumbrado, sobre todo en La Rioja, a estar mirando la temperatura del verano a ver a cuántos grados llega. Nosotros al 0 ceritos C, muy difícil que lleguemos, ¿no? Que tengamos 0 grados de temperatura. Alguna vez, tal vez cuando nevó, hace muchos años. Bien. Nosotros vamos ahora a tratar de definir diferentes tipos de funciones, pero antes de eso, hacer ejercicio y que nos quede bien claro, pero bien claro, que deben cumplirse esas dos condiciones. Y para que se cumplan esas dos condiciones, tenemos que definir muy bien el dominio de la variable y el recorrido de la variable. Ahora no es tan importante el recorrido, pero después sí, cuando clasifiquemos, va a ser importante también el recorrido que sea perfectamente delimitado. O sea, decir entre qué valores, a dónde vamos a trabajar, entre qué valores vamos a trabajar en esa función. Por decir una cosa extrema, qué sé yo, un ciclo de un motor eléctrico, puede tener una expresión de esta forma. Se pone presión en función del volumen y presión. Y se hace un sistema que tiene esta forma, sistema cerrado. No es una función, pero define perfectamente qué cosa. Los valores que toma el dominio entre A y B.
Y ese volumen no puede cambiar. Ese volumen es el volumen del cilindro, donde entra el combustible. Yo creo que tienen cilindrada de las motos 100 centímetros cúbicos, 120, 110, 200, 125, 150, un motor, un auto, vienen 1.6, 1.4, 2.0, 3.0. Lo que están diciendo es qué capacidad tiene los cilindros para almacenar combustible. Entonces, el volumen está entre A y B. Cuando está el pistón arriba, tiene el volumen mínimo, cuando está el pistón abajo, tiene el volumen máximo. Entonces ese pistón, cuando baja, entra el combustible, lo comprime y explota y vuelve a bajar. Ese movimiento tiene un mínimo y un máximo. Y eso no puede cambiar. Lo que sí va a ir variando es la presión. ¿Cuándo aumenta la presión? La presión aumenta en el momento que se prende la chispa, la bujía, enciende el combustible, explota, y cuando explota lo baja al pistón. Ese movimiento del pistón se traduce en el sistema de una rueda. Si bien esto no tiene nada que ver con la materia de análisis matemático, sí en la aplicación yo quiero que entiendan que hay un dominio en la variable y hay un recorrido. O sea, trabajamos en este rango, en este intervalo AB y en este intervalo CD. En esas condiciones se estudia un motor. Otro estudiará condiciones de economía de la misma forma. O sea, nosotros tenemos otro gráfico de economía, vamos a hablar de la famosa curva del COVID, que algunos la tienen así, otros la tienen así, otros la tienen así. Hay un dominio, sí. Acá estamos hablando del tiempo. Acá estamos hablando del número de casos, del número de infectados. Entonces, va transcurriendo el tiempo y va aumentando cada vez más. Por eso decíamos que era exponencial. Esto por hacer Nueva York. En cambio, la Argentina está tendiendo a aplanarse. Pero ahí también hay una función. Ahí también hay algo que nosotros tenemos que estudiar. La relación entre las variables son infinitas, son muchísimas. Y de esas relaciones nosotros vamos a tener que extraer algunas que van a ser funciones. Y sobre esas funciones vamos a trabajar siempre con el dominio y con el recorrido. Reitero, cuando yo les estoy enseñando a ustedes ahora, tratando de explicar, que ustedes interpreten cómo vamos a trabajar con las funciones. Pero piensen que ustedes en la escuela secundaria van a tener que enseñar este concepto a un chico que tiene 13, 14 años y que tiene menos posibilidad de interpretarlo. Entonces les tengo que dar ejemplos concretos de cómo relacionar dos variables. ¿En función de qué? Con cualquier ejemplo de la vida cotidiana. O sea, no sé, una relación sería hacer un asado, ir a comprar la leña, y esto hay mucha gente que está por, che, comprar leña que estamos para hacer asado. ¿Y cuánto compro? ¿Qué sé yo? Compraste 2 bolsitas, 3 bolsitas, dependiendo de la cantidad de asado que sea o de la cantidad de personas que hay. Entonces el asado está en función de las personas. Ahí tenemos una relación. ¿Cuántas personas vienen? 10. Entonces compra 5 kilos de asado. Porque se cree que puede comer medio kilo por persona. En realidad no es así. Medio kilo entre asado, tomate, lechuga, pan. Pero vamos a dejarlo así. Para que no falte, uno compra 5 kilos de asado y teóricamente comen 10 personas como mínimo. Ahora, si yo voy a comprar y tengo mi señora y 4 niños chiquitos, obviamente que es una exageración porque tampoco comen la misma cantidad. Olvidémonos de los chicos y de las mujeres. Supongamos que somos adultos todos y todos comen mucho. Perfecto, compro la carne. Ahora, cuando voy a comprar la leña, ¿qué tengo que decir al que vende la leña? Oiga, ¿cuánto llevo? Porque tengo que asar tantos kilos. Ahora, esos kilos también están en una relación como es la carne. Si la carne es alta, si es un vacío entero, lleva más tiempo que hacer unas costillitas finitas. Y así podemos poner un montón de objeciones. Cada condición de eso me va limitando el dominio. O me lo va ampliando o me lo va reduciendo. Entonces, si tengo 10 kilos de carne, bueno, compro 10 kilos de leña. Es una relación que se usa.
¿Será? O la relación será comprar para 10 kilos, perdón, yo puse para 1 kilo de carne, 1 kilo de leña. Entonces 10 kilos de carne, no eran 10 kilos, eran 5 kilos de carne. Voy a ir con 5 leña. Y me quedo sin leña, chao, no pueden terminar de cocinar la carne. Pero hay una relación y debe existir una relación. Alguien la debe saber. Por tantos kilos de carne, tantos kilos de leña. Profe, no está grabando. Sí, se está grabando. Ah, eso es un mensaje anterior, perdón. Recién leo el chat. Debe haber una relación entonces entre los kilos y la cantidad de carne. Más allá de que si la carne es dura, si es poquita, si es finita, si es gruesa. Otro podrá decir, pero qué leña. Porque no es lo mismo llevarle la cantidad de kilos de cajones de verdura que llevar tantos kilos de quebracho, o de algarrobo, o de nogal. Entonces, cuando vamos a hacer una relación, cuando vamos a relacionar dos variables, hay muchísimas condiciones que hay que darle a esas variables. Y eso es lo que determina el dominio. Eso es lo que determina el dominio y el recorrido. Cómo relacionar dos variables a través de alguna relación. Si esa relación cumple dos condiciones, pasa a ser una función. Y esa función tendrá una aplicación en la vida real, en economía, en química, en matemática, en física, en lo que sea. Nosotros usamos mucho las funciones matemáticas para graficar y ustedes ven día a día como ese gráfico que les mostré yo, no gráfico de esto, porque esto lo ven cuando estudian ingeniería, sino el otro gráfico de la economía o el del COVID, que estamos viendo todos los días el informe de que la curva tiende a aplanarse, no tiende a aplanar. Estamos re podridos de eso, queremos que levanten la cuarentena de una vez por todas. Pero, como eso, todas las relaciones de variables que hay en la vida real, que usa el ser humano, se pueden representar gráficamente, simbólicamente a través de una función entre una relación entre variables. Y peor aún, no solamente de una variable en función de otra, sino que hablamos de, a veces, 3 o más variables. En economía no usamos solamente la inflación y el Producto Bruto Interno. Usamos el índice de la construcción, el nivel país, y así el precio del dólar, y todo está relacionado con todo. Pero son tantas variables que en economía tienden a hacer variar una sola para ver cómo reaccionan las otras. Y van haciendo a variar de a una. Después la dejo esta quieta y hago variar esta otra, la dejo quieta, hago variar esta otra, y así voy viendo cómo responde. Pero es bastante complejo. Nosotros vamos a analizar solamente cómo relaciona una variable con otra en análisis matemático 1. En análisis 2, si llegamos a tiempo, vamos a ver con más de una variable. Más de una variable sería esto: los kilos de carne, los kilos de leña y los comensales. Entonces, según sean mujeres, niños, adultos, etcétera, etcétera, tengo una variable que es quién come. La otra variable es la cantidad de carne, la otra variable es la cantidad de leña para que esa carne se cocine perfectamente. Otro le puedo agregar, falta la bebida. ¿Y cuánto compramos? Eso sí yo sé, que hay que calcularle medio litro por persona. Por supuesto que algunos toman 1 litro de vino o 1 litro de gaseosa, pero uno en una comida normal con medio litro de gaseosa